exponer sobre Louis Sullivan, una de sus obras que es el Guarantee Building. Siguiente, por favor. El edificio Guarantee Prudential de Buffalo es reconocido como una de las obras maestras de Louis Sullivan, uno de los arquitectos americanos más importantes del siglo XIX y conocido hasta el día de hoy como el padre de los rascacielos. El edificio fue un trabajo en conjunto con Louis Sullivan y Dagmar Adler, dos de los principales protagonistas de la legendaria Escuela de Chicago. Es uno de los ejemplos más inspirados de los experimentos constructivos de esta pareja arquitecto e ingeniero. También es uno de los primeros rascacielos de Buffalo. Su construcción se completó en 1896 y fue agregado al Registro Nacional de Lugares Históricos en 1973 y es declarado Hito Histórico Nacional. Hablando una línea de tiempo, bueno, el arquitecto Louis Sullivan nació el 3 de septiembre en Boston. Fue hijo de padres irlandeses y una madre suiza. Estudió en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En 1874 fue de viaje a París, donde asistió a la Escuela de Bellas Artes. En 1879 conoce a Dan Adler, en el cual en un futuro se iban a realizar juntos diversas obras. Y el edificio en específico que vamos a hablar, el Guarantee Building, en 1890 inicia la construcción. Después de muchas obras más y varios libros sacados, como uno famoso, el libro más famoso, la autobiografía de una idea, muere en 1856, el 14 de abril en Chicago. Y bueno, hablando un poquito de la historia del Guarantee Building, la historia del edificio comienza en el año 1890, cuando el terreno tenía solo una casa, una pequeña construcción de madera, y fue comprado por un magnate petrolero que su sueño era construir los mejores edificios del país, pero murió y la empresa Guarantee adquirió el terreno y quiso hacer el edificio más alto del mundo y lo consiguió. El edificio fue rebautizado como Prudential Building y debido a esto una curiosidad es que tiene los dos nombres en su fachada. A principios de la década de los 40 fue una obra maestra, algo nuevo, algo innovador, pero a mediados de los 50 ya se vio como una obra antigua y sucia. Se llevaron varios planes de recaudación, de uno en 1955 y otro en 1982, que costó $12.4 millones, y su dueño fue declarado en bancarrota y finalmente fue vendido a otro dueño. Y en sus inicios fue el edificio más alto. Ya. Quienes estuvieron bajo los encargos de Dagmar Adler y Louis Sullivan, que llevaron a cabo este proyecto bajo el encargo de Pascal Taylor, el hombre que se ve a la izquierda. Sin embargo, tiempo antes de que se pronunciaran los planes para la construcción, lamentablemente, Pascal Taylor falleció. No obstante, su legado permanece en la obra. Por su lado, Adler hizo que el edificio sea funcional, mientras que al otro lado de la moneda tenemos a Sullivan, quien se encargó principalmente del diseño de la obra. Siguiente. A continuación, en la década de 1890, los rascacielos son dominados como el nuevo tipo de edificio en América. Por su parte, Sullivan descartó los diseños tradicionales, elogiando la verticalidad de los rascacielos. Para ser más precisos, Sullivan quería innovar, aplicando un estilo moderno nuevo y a la vez único, y lo hizo al pie de la letra, aplicando ese estilo que se hablará lo siguiente, tomando como una inspiración estética europea el estilo Art Nouveau. Como se puede observar en las siguientes imágenes, una fachada basada en formas naturales, representando un motivo de semilla de vida basado en árboles.
Siguiente. Hablando ya del concepto que tuvo el arquitecto, el edificio ilustra la famosa frase principal de Sullivan que decía que las formas siguen a las funciones. Y en este caso nos referimos a los ascensores agregados a esta obra. En la información investigada se dice que Sullivan no se atrevió a presentar en fachada las innovaciones tecnológicas con las que estaba dotado el rascacielos y que por eso mismo estos ornamentos junto a la fachada fueron dados con motivos florales, entre algunas otras formas. Al ver la obra notamos ventanas en forma de círculo del último piso que reflejan las poleas de las máquinas de los ascensores de la fachada, de las cuales no son más que la representación de los cables de acero que recorren el edificio de arriba a abajo, pasando por las poleas situadas en el último piso, permitiendo a los ascensores desplazarse sobre un eje vertical. No, en todo esto podemos concluir con una pequeña nota que las formas de la fachada no son más que un reflejo de las funciones del interior del edificio. Ese es el concepto en concreto en esta oportunidad del arquitecto. Ya a continuación, hablando ya un poco más de lo que es la volumetría y el espacio de la obra, el edificio encarna por primera vez una estética y una calidad posible gracias a la construcción con marco de metal y una innovación de la nueva columna gris con un diseño único y de esta forma reforzando la rigidez lateral del edificio, lo que aumenta la capacidad de carga de viento y posibilitando elaborar edificios con mayor altitud, en este caso el nacimiento de los rascacielos. Se caracteriza su forma vertical y la implementación del ascensor como circulación de forma vertical. Tomamos un ejemplo del plano corte horizontal, donde está ubicado esencialmente lo que es el ascensor, y en la imagen derecha se observa ahí, ¿no?, el interior de esta obra. A continuación, ya pudiendo hablar de lo que es la funcionalidad de esta obra, primero hay que tomar en cuenta o dejar en claro que este es un edificio que cuenta con 13 pisos, los cuales se distribuyen en una planta baja, un primer piso, que sirven para el comercio con espacios luminosos y amplios, ¿no?, como se puede observar tanto en las dos imágenes, uno de plano y otro en la parte interior, con respecto al tema de ventanas, ¿no?, el juego de luces que hay al interior. En lo siguiente. Sistema de construcción. El uso de nuevos materiales estructurales como el hierro fundido, luego sustituido por el forjado y finalmente por el acero, eliminan definitivamente los gruesos muros, permitiendo la elevación en altura de los edificios sin miedo alguno. Los sistemas de cimentación se perfeccionaron. Se creó el Chicago Caisson de cemento, que permitió levantar los edificios en alturas en zonas que son poco estables, como las arenosas en donde se encuentran los edificios en Chicago. Pero lo más decisivo fue el invento del ascensor, que primero fue a vapor, luego fue a propulsión hidráulica y finalmente fue eléctrico. Esto resolvió el transporte vertical a lo largo del edificio. El sistema de construcción al modo de Chicago Caisson tuvo una rápida expansión en todo Estados Unidos. Ahí tenemos unas imágenes, el método, cómo se construyeron, los andamios y el Chicago Caisson, que son las estructuras verticales que soportan el edificio. Siguiente. Ya casi para finalizar, hablando acerca de los materiales y el tema de fachada, hay 3 puntos primordiales: que la estructura se construyó enteramente en acero; 2, que las fachadas, los materiales predominantes son la terracota para la ornamentación y el tema de cristales para el tema de ventanas; y punto 3, como rasgo principal de la nueva arquitectura de los rascacielos, la estructura se construyó en acero a base de perfiles laminados de diferentes secciones. Cabe agregar también que la terracota, que es una lengua italiana, significa tierra cocida, que es un material de construcción que se utiliza con arcilla para formar baldosas resistentes, versátiles y resistentes al fuego. La terracota da el aspecto y la sensación de la piedra, pero es comparativamente liviana y también es económica con respecto a los gastos de la estructura.
Acá agregamos una pequeña nota, ya que mencionamos que la construcción fue dada enteramente en este material también, que toda la estructura se fue recubierta con dicho material para protegerlo contra posibles incendios, ya que recordemos que en aquel entonces el gran incendio de Chicago aún estaba presente entre la mente de todos los ciudadanos. Ya para finalizar, solamente damos las conclusiones del trabajo. Primeramente, que el invento del ascensor fue esencial para la construcción de los edificios en Chicago. Se le considera como uno de los mejores arquitectos americanos en sus tiempos y a su vez como uno de los edificios más altos en su época. También aprendimos que las formas de la fachada no son más que un reflejo de las funciones del interior del edificio. Y por último, los materiales son parte fundamental de una obra, dando la utilización de ello y el hecho de saber usarlo en formas infinitas. Sería toda nuestra parte. Gracias.